Creo que en esta sesión, esta mesa, ha quedado muy claro que la importancia de la comunicación. La comunicación sincera y efectiva a la hora de abordar y de gestionar la llegada de la enfermedad a nuestras vidas. Ahora vamos a pasar a otra forma de luchar y de gestionar la enfermedad, que es la investigación. La investigación está demostrada que es la forma más eficaz de luchar de una forma global contra el cáncer. Necesitamos más y mejores formas de abordar esta enfermedad, especialmente en los que siguen siendo de baja supervivencia. En este caso podemos decir con orgullo que la Asociación Española contra el Cáncer lo tiene claro y se ha marcado como objetivo alcanzar el 70% de la supervivencia en el 2030, algo que será solo posible a través de medidas individuales de autocuidado, de prevención, de detección precoz y, por supuesto, como hemos dicho, con muchísima investigación. En la actualidad, la Asociación Española contra el Cáncer es la entidad privada que más fondos destina a investigar esta enfermedad, con una inversión que ha llegado a 114 millones de euros, repartidas en 603 ayudas de investigación actualmente en desarrollo y con más de 1.500 investigadores implicados. Recientemente, la entidad ha adjudicado la mayor ayuda económica para investigar cánceres de baja supervivencia en España, con un total de 18 millones de euros para 2 proyectos en los que trabajan más de 350 investigadores en 20 provincias. Y tenemos la inmensa suerte de que uno de esos investigadores es extremeño, pertenece a la Universidad de Extremadura y es la persona que mejor puede explicarnos en qué consisten uno de estos proyectos. Por favor, que suba Javier González Rico con Beatriz Marín y Ana Ordial. Pues disculpen, sube Javier González Rico, que va a explicar un poco en qué consiste el proyecto, y luego ya le haremos unas cuantas preguntas. Estén atentos, por si quieren plantearle ustedes alguna duda, la podrá resolver en directo. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Soy Javier González y estoy encantado de estar aquí en el 8º Congreso Extremeño, organizado por la Asociación Española contra el Cáncer. Yo venía a contaros muy brevemente un proyecto en el que participamos nosotros, nuestro grupo de investigación, que está aquí en la Universidad de Extremadura, en el campus de Badajoz, y es un proyecto financiado enteramente por la Asociación Española contra el Cáncer. Entonces, quería contaros un poco en qué consiste esta convocatoria, este proyecto que acabamos de comenzar, y luego, si al final tenéis alguna preguntilla que nos queráis hacer a mí y a mis compañeras que subirán luego, pues estaremos encantados de responderlas. El título del proyecto, ya sabéis que los científicos siempre tenemos títulos muy raros y nombres muy largos para todo. Inmunoterapia adyuvante, neoadyuvante y vacunas contra el cáncer para mejorar la supervivencia en carcinoma hepatocelular, en cáncer de hígado, ¿de acuerdo? Voy a explicar un poquito la problemática y de dónde surge este proyecto. Nuestro grupo trabaja en cáncer de hígado, ¿de acuerdo? En carcinoma hepatocelular. El cáncer de hígado es un tumor muy agresivo que tiene una supervivencia solo en torno al 12%. Tiene una mortalidad muy alta. Y además, en las últimas décadas ha sufrido un aumento de incidencia, lo podéis ver aquí. Empezamos aquí en los años 70, cómo va subiendo la incidencia. Esta gráfica es a nivel mundial, ¿de acuerdo? Bien, si nos fijamos aquí, el cáncer de hígado es este que vemos aquí en amarillo, ¿de acuerdo? En cuanto a incidencia, de todas maneras, está el 7º a nivel mundial, pero curiosamente, en mortalidad ya sube al 2º, ¿de acuerdo? El primero, por supuesto, en mortalidad es el cáncer de pulmón. Entonces, como veis, es un cáncer que aun habiendo aumentado la incidencia y aun siendo un cáncer que no es de los que más incide, si te incide, la mortalidad es elevadísima, ¿de acuerdo? Por eso la necesidad de investigar en este tipo de tumor y de hacer investigación pues, en este tipo de cáncer. Esta convocatoria, que era de la propia Asociación Española contra el Cáncer, 70% supervivencia, este proyecto está coordinado por estos 2 investigadores.
De la izquierda es Josep Llobet, del Hospital Clínic en Barcelona, que coordina toda la parte clínica de este proyecto, y el de la derecha es José Bustelo, del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, que coordina toda la parte investigadora de este proyecto. Este proyecto tiene dos vertientes muy grandes, una clínica, ¿de acuerdo?, y otra investigadora. A ver si pasa. Sí. Esta convocatoria que sacó la AECC, la Asociación Española contra el Cáncer, el año pasado, de todos los proyectos que se presentaron a nivel nacional, hubo 4 proyectos seleccionados como finalistas. Estos 4, el nuestro es el marrón, de aquí de arriba a la derecha, ¿de acuerdo? Había uno de cáncer de pulmón, otro de cáncer de hígado, este también era de cáncer de pulmón y este de cáncer de páncreas. Se suponía, y esto tenemos que darle las gracias a la asociación, se suponía que solamente iban a financiar uno de los proyectos, ¿de acuerdo? Y al final la asociación decidió financiar 2, los 2 que veis arriba, el de cáncer de pulmón y el de cáncer de hígado. Nosotros participamos con nuestro grupo dentro del de cáncer de hígado, pero que sepáis que a nivel nacional también hay otro financiado del mismo estilo para cáncer de pulmón, ¿de acuerdo? Y esto, quiero que os quede claro, esta convocatoria está 100% financiada por la Asociación Española contra el Cáncer, así que, desde luego, yo le daría unas gracias eternas aquí, tanto a los socios, a los donantes y a los voluntarios, porque realmente este dinero no es dinero público, no sale de una convocatoria habitual de financiación ni europea, ni nacional, ni nada. Esto sale del dinero de las donaciones, de la asociación, de las cuotas de los socios, de las actividades, de las recaudaciones y de todo el trabajo de los voluntarios, que lógicamente no se paga porque son voluntarios, pero es lo que hace que se pueda destinar dinero a esta investigación. Lo bonito, una de las cosas bonitas del proyecto, es esto. Estas son todas las provincias que participamos en este proyecto de cáncer de hígado a nivel nacional. Y aquí veis abajo en el B10 la participación de Extremadura. Y este proyecto está financiado con 8 millones de euros, que es una cantidad altísima. Es la mayor convocatoria que se ha lanzado en cáncer en España en la historia. 8 millones de euros este proyecto, 10 millones de euros el de cáncer de pulmón, ¿de acuerdo? La asociación en total ha destinado 18 millones de euros para ambos proyectos. Es muchísimo dinero. También veis que está muy repartido entre todos los centros que participamos. Lo que veis aquí en verde, en azul o en un color intermedio son universidades a nivel nacional, hospitales, centros de investigación, que somos los que participamos en este proyecto, coordinado por esos 2 investigadores que os he puesto antes, por Llobet y por Bustelo. En total, para este proyecto somos 25 centros nacionales y este proyecto acaba de empezar y tiene una duración de 6 años, de 2024 a 2030. Esto es muy importante. Yo entiendo que para la gente que no está muy metida en el mundo investigador, quizá las cifras o las duraciones no les digan mucho, pero esta financiación está a la altura de financiaciones europeas, proyectos europeos que solo concede la Unión Europea o que solo se conceden alguna organización en Estados Unidos, pero en España no hay absolutamente nada igual. Y esto, ya os digo, financiado 100% por la Asociación Española contra el Cáncer. Y luego la duración 6 años es una pasada también, porque normalmente los proyectos de investigación suelen ser de 3 años, alguno con suerte puede ser de 4. Eso es lo máximo a lo que se aspira en España en duración en un proyecto de investigación. Y aquí tenemos 6 años para realizar todos estos objetivos. Entonces, realmente, esto es de agradecer a la asociación por dar tanta cantidad de dinero y una duración acorde para gastar ese dinero y para poder obtener resultados, porque ya sabéis que en ciencia los resultados nunca son a corto plazo, son a medio plazo y a largo plazo, ¿de acuerdo? Ese es uno de los problemas que tenemos quizá con entender la ciencia aquí en nuestro país. Este proyecto tiene 3 grandes brazos, como nosotros los llamamos, uno azul, uno verde y uno rojo. Nosotros directamente participamos en los 2 de abajo, en el verde y sobre todo en el rojo, ¿de acuerdo? En el primero, que es el azul, no participamos, los voy a contar muy brevemente los 3, pero bueno, tened en cuenta que somos 25 centros a nivel nacional los que participamos, cada uno hace sus cosas específicas, no todos hacemos de todo. El primer brazo, que es el azul, es un ensayo clínico que se va a hacer con vacunas y con inmunoterapia a 120 pacientes, a los que se le va a dar inmunoterapia tanto antes de la cirugía, veis ahí el hígado, antes de la cirugía inmunoterapia, como posteriormente a la cirugía, ¿de acuerdo? Y se va a hacer un ensayo clínico con vacunas del cáncer. Esto se va a hacer en Barcelona, en el Hospital Clínic, es una de las partes que se hace allí. El segundo brazo, en el que nosotros sí participamos, va a consistir en todas esas muestras que se tomen a esos pacientes antes de la cirugía, después de la cirugía, su tejido sano, su tejido tumoral, hay que analizarlo, ¿de acuerdo? Y se va a analizar con todo tipo de técnicas de última generación. Secuenciación de RNA de célula única, transcriptómica, se va a analizar la microbiota también, se va a desarrollar una herramienta de inteligencia artificial predictiva
para poder ayudar a futuros pacientes que no estén en el ensayo. Y, por último, el tercer brazo, en el que nosotros participamos bastante, es en sí el estudio experimental, ¿de acuerdo? Que básicamente va a consistir en generar modelos, aquí tenéis dos, este es un modelo in vitro en placa y este es un modelo de ratón, modelos para que nosotros podamos estudiar esos tumores, tanto en el laboratorio como con ratones. Este modelo de aquí, de placa, es lo que nosotros llamamos organoide, que es como sería algo así como hacer un órgano pequeñito o diminuto en una placa, intentando imitar al tumor, intentando imitar al hígado, y probar ahí una serie de fármacos y de drogas que puedan funcionar como medicamento para este tumor, y luego de ahí lo que funcione se intentará validar en ratones, y vamos a hacer lo que se llaman ratones humanizados. Esto quiere decir que un trocito de un tumor de un paciente se inserta en un ratón, y es como si cada paciente tuviese su propio avatar, que es el ratón. Entonces, se pueden probar fármacos, se pueden probar diversas cosas en el ratón y ver si el tumor remite. Y si el tumor remite en el ratón, podemos darle ese fármaco a la persona. Y si en el ratón no funciona, pues no se le daría a la persona. Tened en cuenta que un ratón vive aproximadamente, de vida natural, 18 a 24 meses, año y medio, 2 años. Entonces, el metabolismo y la vida del ratón es mucho más rápida que la nuestra, con lo cual se puede saber antes si en el ratón un fármaco funciona antes que la persona, y esto puede ayudar a dar un tratamiento más certero, ¿de acuerdo? Pues en este es el objetivo que más participamos aquí desde la Universidad de Extremadura. Si eso que acabo de contar es un poco lioso, tiene muchas palabras extrañas y al final una manera que encontramos nosotros siempre de explicarlo sencillamente es que para reparar el motor del cáncer, en este caso el motor del cáncer de hígado, primero tenemos que conocer sus piezas. Uno de los problemas de los tumores de alta mortalidad, el cáncer de hígado entre ellos, pero también otros como el de pulmón, etcétera, es que no sabemos qué piezas hace el motor, qué piezas componen ese motor. Entonces no se puede diseñar un fármaco si no sabemos antes qué tenemos que atacar, a dónde tenemos que atacar, ¿de acuerdo? Cuando conozcamos todas las piezas, y eso es una de las cosas que hace nuestro laboratorio, cuando conozcamos todas las piezas sabremos exactamente qué piezas tenemos que modificar o arreglar para eliminar ese tipo de tumor, ¿de acuerdo? Esto es parte de una foto de parte del grupo de investigación que participamos aquí. Siempre nos cuesta mucho tener una foto actualizada de todo el mundo, por toda la gente que participamos. Esta es de la parte de aquí de Extremadura, ¿de acuerdo? No es de la parte nacional, solo la de Extremadura. En la universidad, nuestro grupo tiene dos grandes partes aquí, una parte en la Universidad de Extremadura y otra parte en el propio hospital, con el servicio de cirugía hepatobiliar, que son los que operan al final los tumores de hígado. Y sobre todo, mis 3 compañeras que aquí me acompañan, que ahora subirán cuando termine esta charla breve a contestar a las preguntas con vosotros. Ana, Beatriz y Laura, que realmente son, pues siempre digo, como el motor o el pulmón del laboratorio. Yo estoy aquí contando todo esto y esto al final puedo ser una cara visible que poner a este proyecto, pero al final quien se come todas las cosas y la dureza del trabajo del día a día, pues no solo soy yo, son también mis compañeras, ¿no? Y solo me gustaría terminar la charla, para no daros mucho la vara, con una frase que me gusta mucho. Es de Imán al-Safi, es un poeta del siglo VIII, y decía que la salud es una corona que llevan los sanos, pero que solo los enfermos pueden ver. Básicamente, como decimos aquí en Badajoz, que solo nos acordamos del paraguas cuando llueve, ¿no? El cáncer al final se cura con investigación, y es lo que yo quería decir aquí. Y la investigación solo tiene resultados a medio y largo plazo. Ese es uno de los problemas que hay con la financiación de la investigación en España, que somos muy cortoplacistas. Normalmente a un gobierno no le interesa mucho invertir ahora mucho dinero para luego que otro grupo reciba esos beneficios dentro de 10 años, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, un fármaco, desde que se empieza a probar en el laboratorio hasta que llega a la sociedad, hasta que te lo pueda recetar el médico, se tardan entre 12 y 15 años, ¿de acuerdo? Ese es uno de los problemas. Entonces, por eso es tan importante la convocatoria esta que ha sacado la asociación y por eso es tan importante que donde no llega a lo público y donde debería llegar, pues está la asociación con un tipo de convocatoria como esta, que es única a nivel nacional y yo diría que casi a nivel europeo. Pues, por mi parte, la charla termina. Ahora queríamos contestar algunas preguntas a vosotros y me gustaría que subieran mis compañeras si quieren y respondemos a lo que nos queréis decir. Muchas gracias. ¿Tienes alguna por ahí? Sí. Menos mal que han subido, ¿eh? Sentaros, si queréis, nos vamos aquí. También lo digo, es que tampoco estamos muy acostumbrados a hablar en público y eso nos da también un poquito de... Ponte ahí. Sí, un poquito de vergüenza y eso a veces, ¿vale? No os preocupéis por... Yo creo que es un privilegio que 3 investigadores que estáis dedicando a
a la ciencia, nos expliquéis a nosotros que no tenemos ni idea, ¿no?, de estas cosas, cómo hacéis para avanzar en la lucha contra el cáncer. Como has comentado, la investigación es un arma fundamental para poder vencer, lo que no sé si alguna vez se vencerá o no, pero por lo menos convertir una enfermedad crónica, ¿no? Que no sea una enfermedad mortal. Y quería preguntaros lo primero, ¿cómo surgió la oportunidad de participar en este proyecto financiado por la asociación? O sea, ¿vosotros trabajabais antes con otros proyectos similares o cómo fue? ¿Cómo llegasteis aquí? ¿Contesto esa, por ejemplo? Y ahora. Nosotros trabajamos, nuestro laboratorio trabaja en cáncer históricamente. El investigador principal de nuestro grupo, Pedro Fernández Salguero, lleva trabajando en cáncer aquí pues unos 25 años aproximadamente. Y es cierto que no solo trabajamos en cáncer de hígado, que es en lo que estamos centrados ahora, también hemos trabajado en cáncer de mama, en neuroblastoma, en teratomas, en distintos tipos de tumores. Y ahora, últimamente, estamos muy centrados en hígado, no solo en cáncer de hígado, también en otros procesos metabólicos del hígado, pero principalmente en cáncer de hígado. Y a raíz del consorcio nacional que se estaba formando para concurrir a esta convocatoria, a nosotros nos contactaron por eso, porque sabían que trabajamos, por el historial del grupo, porque sabían que llevamos mucho tiempo con hígado, por las publicaciones científicas y eso. Y fue en una reunión, y fue precisamente de la Asociación Española contra el Cáncer, una reunión que hubo en Madrid, a la que a mí me invitaron, y a raíz de allí, cuando vieron pues eso, en lo que trabajábamos y eso, posteriormente, después de esa reunión, a mí me llegó un correo de uno de los dos investigadores que he puesto antes, de José Bustelo, del Centro del Cáncer de Salamanca, que ya hemos trabajado con él alguna vez y hemos publicado artículos con él y eso, y me dijo, mira, estamos preparando esto, mira a ver si os podéis encajar vosotros en esta convocatoria, queremos que hagáis una parte y tal. Vimos un poco, nos contó de qué iba, preparamos nuestra parte del proyecto, se envió y luego tuvimos la gran suerte de que se concedió, la verdad. Sí, has mencionado cuestiones muy interesantes, ratones humanizados, inteligencia artificial, vacunas. ¿Cuáles serían las principales novedades que aporta vuestro proyecto? ¿Quieres tú, Bea? Bueno, este proyecto, además de unir todas las partes, o sea, las personas más expertas, digamos, en toda España sobre cáncer de hígado, además utiliza inmunoterapia no solo tras las operaciones, sino también de forma previa, que eso, digamos, es una novedad sobre lo que se está haciendo hasta ahora. Vale, la inmunoterapia, entonces es una de las principales novedades. Sí, al final, lo de la inmunoterapia, para que la gente lo entienda bien así, sería como, nosotros queremos entrenar a las células para que sea tu propio sistema inmune el que detecte una célula cancerígena y la elimine. Normalmente el sistema inmune lo que hace es, bueno, ante una agresión externa, un virus, una bacteria, puede detectarlo y eliminarlo. ¿Por qué no hace eso con el cáncer? Porque el cáncer parte de tus propias células. Entonces el cuerpo no es capaz de reconocer a tu propia célula como algo negativo. Las vacunas de cáncer lo que intentan hacer es entrenar a tus células del sistema inmune para decirles, esto es una célula tumoral, cuando la veas, destrúyela. Básicamente sería eso. Y en otros tipos de tumores se está empezando a utilizar inmunoterapia con buenos resultados y en cáncer de hígado es una de las terapias que se va a intentar en este proyecto. Vale, has mencionado al principio que estáis casi como empezando, ¿no?, con este proyecto. ¿En qué parte estáis ahora mismo? ¿Preparando a los ratones o qué estáis haciendo? La primera parte, de hecho, el de los 6 años, el primer año es que aquí hay un problema que no lo he contado. Habéis visto que se tienen que reclutar 120 pacientes para esto. Los criterios de inclusión de esos pacientes para el ensayo clínico son complicados. Entonces, el primer año se trata un poco de ir reclutando primero a esos pacientes a nivel clínico, que es lo que van a hacer en Barcelona, en el IDIVAP, empezar a hacer las cirugías, la inmunoterapia y empezar a extraer muestras, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Por otro lado, este primer año también se considera lo que ellos llaman, lo que llamaba Joves de training, que es como entrenamiento, de decir, estas son las técnicas que se van a utilizar durante los 6 años, esto vuestro laboratorio lo tiene que saber hacer, si no lo sabéis hacer, en la red que hemos montado de todas esas provincias que hemos visto, aquí tenemos esta técnica, la hacemos aquí, esta se hace en Salamanca, esta en Barcelona, esta la hacéis vosotros, intentar mandar a gente de un sitio a otro para que aprenda, digamos, todas esas técnicas de máximo nivel, de muchas de las que hemos nombrado, ya os digo, en nuestro laboratorio no las hacemos, ¿de acuerdo? Entonces se trata de que mandar a alguien que las aprenda o recibir a alguien en nuestro laboratorio para enseñarle alguna nuestra y darle como ese entrenamiento. Y así ya cuando estén los pacientes reclutados y empiecen a moverse ya las muestras a nivel nacional para hacer todo esto, pues ya no perdamos más tiempo.
Sí, ya para terminar, antes de dar la palabra al público, has comentado también la importancia, ¿no?, del apoyo de la Asociación Española contra el Cáncer en este tipo de proyectos. ¿Qué papel crees que podría jugar en el futuro la asociación en futuras investigaciones? Esa para ti. Bueno, en cuanto a futuro, a corto plazo a nosotros, la asociación nos aporta mucha visibilidad desde que mi compañero comenzó en su proyecto, que bueno, hay que tener en cuenta que somos una universidad modesta, una comunidad que pasa un poco desapercibida, que siempre en cuanto a la investigación el público conocerá más centros de Madrid, Barcelona, pero bueno, yo creo que es importante que también los pacientes sepan, igual también a modo de terapia y de alivio, que aquí en su comunidad también se están haciendo y trabajando en el día a día para intentar, bueno, pues que el paciente también tenga su terapia y mejore. Y en cuanto a futuro, pues que nos sigan apoyando, porque al final la financiación pública, tanto del Ministerio como de la Junta, pues siempre están los trámites de burocracia, que son muy lentos, y siempre hay periodos en los que nos quedamos sin apoyo económico. Creo que se me ha quedado esto. Sí, y bueno, en ese sentido la asociación también es mucho más ágil, y yo creo que en la parte también de visibilidad hace que otros posibles apoyos pues siempre nos puedan llegar de una forma más rápida. Y nada, el empuje también de la conexión con otros centros de investigación yo creo que es muy relevante, porque al final la colaboración, el trabajar en equipo es lo que realmente llega a buen puerto, y siempre queremos que sea lo antes posible. Entonces, si se aunan fuerzas, pues mucho mejor. Muy bien, pues muchas gracias. Pues eso, vamos a aprovechar, si os parece, la oportunidad de no sé si como pacientes, como investigadores, como profesionales, ¿tenéis alguna duda que le podamos plantear a estos investigadores de cosas que ya han hecho anteriormente o que quieran hacer en el futuro? Si queréis alguno preguntar, creo que es el momento. Si queréis alguna pregunta, aunque parezca tonta o algo así, no pasa, o cualquier cosa relacionada con investigación que tengáis curiosidad de saber cómo se funciona. Buenas tardes y gracias por vuestra aportación. Lo ha mencionado ella ahora. ¿Qué es lo que falta para que un gobierno, para que un Estado autonómico, central, apoye realmente la ciencia, apoye realmente la investigación, y que sean entidades al final privadas, asociaciones, las que tengan que realmente dar el callo y no os obliguen a emigrar como a otros tantos compañeros? Entonces, ¿por qué no se dan cuenta de la importancia de esta financiación? En eso estamos un poco precisamente intentando nosotros, con actos como este o con acercar un poco la ciencia a la sociedad, darle la importancia. Como hemos dicho en la charla, la investigación, cuando trae resultados, es a medio o largo plazo. Toda pastilla que os compréis en la farmacia o toda medicación que recete un médico, antes ha sufrido un proceso similar al que yo he contado. Se ha probado en el laboratorio, se ha probado en un modelo animal, que suele ser ratón, se ha hecho en ensayos clínicos, etcétera. Entonces se tarda mucho, he comentado antes, entre 12 y 15 años. Normalmente un gobierno no suele estar más animado a invertir en cosas más cortoplacistas, ¿de acuerdo? Si alguien hace una convocatoria, imaginemos que el gobierno de ahora hace una convocatoria enorme en cáncer con dinero público, ese fruto se va a recoger a lo mejor dentro de 10 o 12 años, a saber quién está gobernando, a saber esa persona que ha promovido eso, dónde está. Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales creemos que no les interesa. En otros países es diferente. España es de los que menos invierte en investigación comparado con otros países de Europa. Por ejemplo, el Producto Interior Bruto que mete Alemania es muchísimo mayor, de ahí que evidentemente hay un montón de investigación mayor en Alemania, las compañías farmacéuticas la mayoría están allí, Alemania, Suiza, etcétera, donde meten dinero. Y luego, por supuesto, en Estados Unidos, que allí yo siempre digo que tienen el dinero por castigo, porque allí tienen una cantidad de dinero para hacer todo. Y una de las cosas que intentamos nosotros con este tipo de actos es dar esa visibilidad de lo que realmente hace falta y de quién tiene que invertir y cuándo, para que no tenga que pasar lo que hace la asociación, que es como donde no llega lo público, pues ahí llega la asociación, que por cierto es muy bonito que haga eso, lógicamente, pero claro, que es que la asociación al final está prestando realmente como un servicio público que en ocasiones hasta mayor que ya digo, esta convocatoria no es una convocatoria igual en España, no la ha habido en la historia, ni pública ni privada, en cáncer. A nosotros, ya te digo, nos da mucha pena esa situación, y nosotros con este tema de la duración de los proyectos, la financiación,
nos enfrentamos como investigadores, es una carrera que tienes que tener muchas ganas porque siempre hay un montón de inestabilidad y de incertidumbre. ¿Vamos a tener proyecto el año que viene? ¿Voy a tener contrato el año que viene? Porque nuestros contratos funcionan asociados a estos proyectos. Mientras dure el proyecto, se puede contratar a la persona y trabaja. Cuando el proyecto acabe, hasta luego, como no tengas otro. Y la tristeza es, por eso he puesto lo de los 4 finalistas ahí, la tristeza es que hay mucha gente queriendo investigar y muchos grupos a nivel nacional con mucha calidad para hacerlo, pero estas convocatorias son competitivas. Es decir, no hay para todos. A lo mejor se presentan 30 grupos y se llevan proyectos 2 o 3 grupos nada más y el resto no. Entonces, como muy triste que como no hay dinero suficiente, solo se lo llevan o los mejores o los que presentan el mejor proyecto o los que han hecho el mejor consorcio. Cuando te lo llevas, evidentemente es un subidón, como nos ha pasado ahora a nosotros, pero nosotros también estamos hartos de pedir convocatorias y ayudas a nivel nacional y a nivel regional que luego no nos dan por la competitividad. Y eso es un problema, claro. Entonces, no solo reclamamos dinero pues ya para nosotros, sino para que haya un tejido investigador muy parecido a lo que hay en otros países de Europa o Estados Unidos, claro. Al final, un poco la sensación general en investigación es que consideramos que no debería de depender de los presupuestos del Estado, de siempre pues la sanidad, la investigación, la educación, no dependiese de cada vez que cada 4 años fuésemos a votar y de una ideología política, pero queda mucho para alcanzar eso. Desde luego. ¿Alguna pregunta más? Por aquí. Buenas tardes. Ahora voy a tardar un poquito, de verdad. A ver, a mí me gustaría, bueno, en principio daros las gracias. Como voluntaria de la Asociación Española, nos honra, por lo menos en la parte de Mérida, nos honra muchísimo poder estar ayudando a la financiación de esto con los pequeños actos que estamos haciendo durante todo el año. Entonces, bueno, daros las gracias desde el principio. Y también me gustaría saber cómo cualquier persona puede acceder a ser conejillo de Indias, entre comillas, para estar en un proyecto de estos de investigación. Cualquier persona que tenga un cáncer de hígado y que quiera prestarse a este proyecto. Sí, este proyecto, una de las partes que lleva, que ya he dicho que no es la que se hace aquí, que se hace en Barcelona, es el ensayo clínico. El ensayo clínico es de fase 2. El ensayo clínico suele haber de varias fases, según la cantidad de pacientes que entren, según las primeras pruebas que se vayan haciendo. Entonces, normalmente, claro, para este ensayo concreto, los pacientes de cáncer de hígado los va a reclutar todos el IDIVAPS, el Hospital Clínic, allí en Barcelona. Entonces, van a ser pacientes de allí. ¿Qué es lo que ocurre? Y esto lo digo así, que es una de las tristezas y engancha con la pregunta anterior de la financiación. Para que os hagáis una idea de lo que cuesta, inmunoterapia para un paciente, la que se va a hacer aquí, son 50.000 euros por paciente. ¿De acuerdo? Es una pasada lo que cuesta a día de hoy. Se espera que en unos años, como todo, pues se vaya reduciendo el precio. Entonces, la tristeza de eso también es que no todo el mundo... Se ponen unos criterios de inclusión para ese ensayo clínico muy específicos y muy concretos, porque lo que se quiere es que el ensayo clínico funcione y sacar toda la información posible de ese ensayo clínico. Eso, lógicamente, significa que haya gente que se vaya a quedar fuera. O que, no te digo ya porque lo vayan a hacer allí en el hospital en Barcelona, pero es que gente, pacientes de allí, no van a poder entrar en el ensayo clínico. Entonces, los criterios normalmente que se eligen obedecen a intentar obtener el mejor resultado posible del proyecto. ¿Cómo entrar en uno de ellos? Evidentemente, si alguien es paciente o es familiar de paciente y tiene contacto con algún médico, con algún oncólogo, con algún laboratorio o médico que tenga contacto con un laboratorio que hace ensayos clínicos, se puede enterar de este tipo de iniciativas y decir, entra esta persona aquí, a mí tengo este tipo de tumor, entraré yo aquí, te harán el estudio y verán exactamente si cumplen los criterios de inclusión para el estudio y se entraría o no, o si conoces a un familiar o algo. Esa suele ser la manera. Nosotros no somos un laboratorio de ensayo clínico, nosotros concretamente somos un laboratorio lo que se llama de investigación básica translacional. Hacemos toda esa parte que os he dicho de averiguar el motor y luego intentar buscar fármacos y eso, pero digamos que de la parte clínica en este proyecto, que es la parte con la que más tiene contacto la sociedad, porque al final tú no vas al laboratorio, vas al médico. Tienes contacto con el médico, con el oncólogo, con la enfermera, con un psicólogo, con gente de la asociación, pero con un laboratorio nadie tiene contacto. Pues es ahí donde habría que dirigirse, a la vertiente más clínica, a un laboratorio, a un médico que haga ensayos clínicos y enterarse de si se está realizando uno, si se va a realizar uno, etcétera. Al final son ensayos experimentales y lo de conejillos de India pues es un poco así. Evidentemente este está en fase 2, ya se han probado cosas en fase 1 que han funcionado y ahora se va a ir a por la fase 2.
¿Alguna pregunta más? Sí, aquí. Hola, hola. Ah, sí. Buenas tardes y, bueno, antes de nada, darle la enhorabuena a Javier y a todo el equipo. Es un lujo para esta asociación que este equipo de investigadores esté aquí y esté trabajando en el proyecto que lo está haciendo. Ya se ha puesto de manifiesto en la inauguración que es muy importante este proyecto que se ha concedido por primera vez e, insisto, para nosotros es un lujo, para la asociación y para la sociedad. Y mi pregunta es, para que entendamos la importancia que tiene y la dificultad, como tú has dicho, Javier, de, claro, concursas a un proyecto, el proyecto se termina, la investigación se termina y hay que presentarse a otro proyecto y te lo pueden conceder o no. ¿Dónde puede terminar vuestro trabajo y cuál sería la siguiente parte que se debería desarrollar después de lo que vosotros vais a conseguir o intentáis conseguir al final de vuestra investigación? Bien, como decimos, por no vender motos y no dar tampoco falsas esperanzas. La supervivencia del hepatocarcinoma está entre el 12 y el 14%, puesto hay un 12, está entre 12 y 14%, es bajísima. A mí me encantaría decir que con este proyecto la supervivencia va a subir a un 80 o 90%. El objetivo real del proyecto es subir la supervivencia a un 25 o un 30%. ¿De acuerdo? Hay que ir dando como pequeños pasos. Entonces, eso sería como un objetivo más o menos realista durante estos 6 años, que la supervivencia pase del 10 al 12, perdón, del 12 al 14, que es donde está, a un 25 o a un 30. Nosotros, con lo que has dicho de cómo funcionamos, el tema que ha comentado antes Ana de la burocracia, escribir un proyecto de investigación, ponernos de acuerdo todos, o sea, es una cosa complejísima de hacer y que nos lleva muchísimo tiempo. Es decir, perdemos, entre comillas, perdemos mucho tiempo haciendo esto. Cuando estamos en el último año de un proyecto, ya estamos todos como locos ya escribiendo, preparando convocatorias para lo siguiente, porque evidentemente si se te acaba un proyecto, los proyectos normalmente se piden con una nueva antelación a que se concedan, lo normal. La asociación, por ejemplo, cumple muy bien esos plazos, prácticamente nunca falla ningún plazo ni de becas, ni de contratos, ni de proyectos, ni nada, pero la financiación pública sí que falla. Hay proyectos que están pendientes de resolverse todavía que hemos pedido hace un año y pico, y a lo mejor todavía no se han resuelto. Ahí sí que se tarda más. Entonces siempre tenemos como un poco que anticiparnos. Por ir poco a poco, aquí todo se hace paso a paso. Querremos subir la supervivencia al 25 al 30. Lo siguiente que se haga va a ser, con la información que tengamos de aquí, intentar, con todos esos biomarcadores que vamos a buscar, con esas herramientas predictivas de inteligencia artificial, con el estudio de la microbiota que se va a hacer también, que ya se está viendo que la microbiota es muy importante, no solo en cáncer, en un montón de procesos fisiológicos, del cerebro, etc., otras cosas que no tienen nada que ver con cáncer, es importantísima. Eso se ha estudiado poco, o poco relacionado con la fisiología humana, digámoslo así, y ahora se está estudiando mucho más. Entonces, con esa información que se saque, la idea sería hacer otro proyecto, y lo comentaba esta mañana Ramón, el presidente nacional, que esto, lo importante, por eso me gusta poner el mapa, la red nacional que se ha creado para esto es una red que no va a desaparecer con el proyecto. O sea, todo esto que os he hablado del entrenamiento, de ir unos sitios a otros, hacer estancias, colaborar, etc., va a servir seguro para que entre todos volvamos a pedir otro proyecto aquí, en España, a la asociación, a Europa, que 2 o 3 grupos que trabajen en algo muy parecido se junten para un proyecto más pequeño, etcétera. Entonces, ese también es un poco el objetivo de esta convocatoria, el establecer esa red, y yo creo que esos serían un poco los siguientes pasos a realizar. No solo queremos, por cierto, que lo he mencionado antes, aumentar la supervivencia, sino también es otra cosa, la calidad de vida de los pacientes. Es que esto es muy importante, porque hay veces que a mí me encantaría vender esto como 100% supervivencia, pero es que hay veces que cuando asumes que la supervivencia no es posible, pues la calidad de vida también es bastante importante. Entonces, todo este tema de estos fármacos, pues que el paciente, si realmente no queda otra que enfrentarse a morir, pues que la calidad de vida hasta ese momento sea la mejor posible. Y eso también hay que trabajar en eso, la verdad. Muy bien. Yo, si no surge ninguna otra pregunta, la curiosidad me obliga a preguntaros, en la Universidad de Extremadura, hablando antes de visibilidad, ¿cuántos grupos de trabajo hay investigando cáncer, aunque sea por iniciativa de la Junta o del Gobierno, del Ministerio? ¿Queréis decir vosotras? Pocos. Muy poco, sí. A ver, que nosotros tengamos constancia directamente como cáncer al que pertenecemos nosotros, que es biología molecular del cáncer. Luego sí que existen otros grupos en biomedicina, también en el hospital, que aunque no es la parte fundamental de la oncología, creo que se me ha vuelto ahí.
Sí. Acércatelo así un poquito. Acércatelo sí. un poquito, yo creo. Acércatelo. A falta de costumbre. Nada, sí que hay cierto, o sea, dentro de cada grupo tenemos proyectos individuales, aunque colaboramos entre todos, entonces sí que hay algunos grupos pues, que tienen alguna línea que tiene que ver en cáncer, quizás, bueno, en Cáceres también sabemos de otro grupo que trabaja en cáncer de en páncreas. Y luego aquí en Badajoz también, bueno, nosotros colaboramos con el hospital, que forman también parte de nuestro grupo, también un proyecto de hepatocarcinoma. Y bueno, ya te digo, no hay mucha... Quizás también todos son un poco más enfocados en investigación básica, como nosotros, más pues a mirar rutas y diferentes procesos no tan clínicos. Y seguramente ensayos clínicos hay que a nosotros se nos escapan pues, de otros tipos de tumores, pero que nosotros sepamos que hagan la combinación, pues nuestro Entre grupo. 3 y 5, quizá como mucho. Es que ya te digo, algunos son como heterogéneos, que hacen algo de cáncer, pero hacen también otras patologías. Entonces, bueno, entre 3 y 5 diría yo. Bueno, que todavía podemos crecer mucho en este campo, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias. Si no tenéis más preguntas, vamos a hacer una pequeña pausa para el café y a las 6 volvemos con más temas. Muchas gracias.